Muy bien, vamos ahora sí con el detalle y la ampliación del tema que habíamos mencionado al inicio, porque una de las principales tareas en este momento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es atender las urgencias, las emergencias que se van presentando en diferentes partes del país a consecuencia de las lluvias, los deslizamientos que interrumpen las vías. Estamos para hablar del tema con nuestro invitado, el señor Eduardo González, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿cómo se está enfrentando esta situación? Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, han habido fenómenos naturales inusuales en todo el país. Frente a ello, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene una estrategia desarrollada que ha venido cumpliéndose y desplegándose en todo el país y que implica una intervención inmediata de producir una emergencia, intervención que se produce en el menor tiempo posible. Se tiene como meta que en 24 horas recuperar las vías que son dañadas, o sea, por aperturar una vía, y luego indudablemente intervenir para aperturar el conjunto de la vía. Esa es la meta, más o menos se viene cumpliendo. De por medio está la gente que se queda varada, los productos que se malogran en el camino. Y es por eso que ayer escuchaba a los voceros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el esfuerzo va primero por el restablecimiento de la transitabilidad a través del trabajo de maquinarias y también establecer rutas alternas. Parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y particularmente de Provías Nacional, existe un despliegue de personal en todo el país que inmediatamente se constituye en la zona, monitorea y reporta las acciones que se vienen desarrollando y si es necesario alguna acción adicional desde la alta dirección, inmediatamente se interviene. La emergencia ocurre, genera malestar, genera daño, genera preocupación y tenemos que intervenir para curar, para aliviar. Con eso no vamos a quitar la emergencia, es una emergencia. Muchas veces no se puede evitar, ni siquiera sabemos. Lo que sí podemos identificar es que muchas de las acciones y de las obras que viene construyendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como en los últimos años se ha buscado prevenir que estas obras se realicen en zonas seguras y que efectivamente los trazos sean mejores a los que antes se realizaban, estas zonas ya no son, hoy no son dañadas por las inclemencias climáticas. La instalación del puente Montalvo, ¿no? Esta estructura modular que va a reemplazar al colapsado puente. Ayer conversaba con los ingenieros que están a cargo de este trabajo y es un trabajo sin duda admirable. Están trabajando hasta las 11 de la noche. Horario extendido para terminar cuanto antes y ya me decían está en un 70-80% y en los próximos días van a terminar esta estructura. Así es. Miren, puentes de estas dimensiones, ¿no es cierto?, se hacen generalmente en 45, 90, 95, 100 días. Acá se están desarrollando puentes en 30, 20, 25 días. Así se hizo en el Cusco, en Amaibamba, donde igual se cayó en el mes de diciembre y a fines de enero ya teníamos el puente colocado. Igual está ocurriendo hoy en el caso de Montalvo, donde hay un despliegue importante, un esfuerzo importante, un trabajo importante del personal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de Provías Nacional, para estar inmediatamente en el lugar de la emergencia. Quiero pedirle un comentario de lo que pasó el último fin de semana. Finalmente se levantó el paro de transportistas, decía que el diálogo se mantiene abierto, van a continuar las conversaciones y creo que ese es el espíritu del MTC, ¿no? De mantener el diálogo. Sí, en realidad el Ministerio de Transporte y Comunicaciones siempre ha estado dialogando con los transportistas, sea de carga o sea de transporte interprovincial o interdepartamental. Nosotros tuvimos un diálogo con ellos el año pasado, en junio, cuando ellos también hicieron trataron de iniciar una paralización y se llegó a un acuerdo determinado sobre diferentes puntos, casi todos ellos tratados y cumplidos. Uno de ellos pendiente, que en realidad no dependía del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que era el tema del impuesto selectivo al consumo. Se presentó el proyecto de ley, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, está en la agenda del Congreso de la República desde septiembre, octubre del año pasado y bueno, lamentablemente por diversas razones no se ha podido aún aprobar. Lo bueno es que hoy existe el compromiso del presidente del Congreso de la República y los congresistas que también estuvieron presentes en el proceso de negociación de que esto va a producirse la primera semana de marzo. Esto implica, ¿no es cierto?, este proyecto de ley de que inmediatamente se apruebe, de
que 80 céntimos por galón sean devueltos, que se pagan por materia del impuesto selectivo al consumo, sean devueltos a los transportistas. Adicionalmente a ello, se ha tomado el acuerdo, se ha conocido la decisión de Petroperú, la decisión del gobierno y del Ministerio de Energía y Minas, en realidad, de poder efectivamente producir una rebaja en el precio ex planta de el petróleo, del diésel, de 0,59. Es una rebaja importante que lleva a que los precios del galón de diésel estén en el promedio mucho menos que lo que estaba en octubre del año pasado. Si consideramos que en octubre del año pasado el galón de petróleo se vendía en los grifos en el precio promedio a 12,18, pensamos que el precio que se va a expender en los próximos días debe ser mucho menor. Quiero pedirle un comentario sobre lo que pasó ayer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Algunos usuarios a lo mejor reaccionaron con cierta preocupación cuando ven en los titulares o en los medios que dicen se clausura temporalmente el Aeropuerto Jorge Chávez. Pero lo que hay que decir es que las operaciones, la salida, la llegada de aviones no se interrumpió en ningún momento. Todo transcurrió con normalidad por esta diligencia de la Municipalidad Provincial del Callao. En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es terrible. El aeropuerto internacional es uno de los mecanismos de transporte aeroportuario, es el aeropuerto más importante del Perú y su desarrollo, su modernidad es hoy un punto central de la agenda del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero es un punto central de la agenda del país. Estamos en el reto de modernizarlo, de hacerlo, de ampliar, de que sea uno de los aeropuertos más modernos de Latinoamérica. Yo no sé si alguien conoce de un aeropuerto cerrado por una municipalidad en alguna parte del mundo. Eso no existe y no es posible hacerlo, porque la municipalidad no tiene competencia para ello. Lamentablemente es un exceso, inmediatamente por eso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con el Procurador, con la Dirección General de Concesiones, se constituyó en la zona y señaló con claridad de que no correspondía esa medida. Entendemos que se van a hacer las acciones legales correspondientes, el Procurador ya lo ha anunciado, ¿no? Y la absoluta tranquilidad a todo el público que el aeropuerto va a seguir funcionando cada vez mejor, cada vez brindando mayores y mejores servicios y, por supuesto, haciendo que el Perú tenga un aeropuerto como se merece. Y además se está trabajando ya en la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como corresponde, ¿no? Para tener al mismo nivel de los países de primer mundo. Vamos a tener el aeropuerto más importante y más moderno de Latinoamérica. Y estamos seguros que en ese camino vamos a lograr que todos nos sintamos orgullosos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.